¿No? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Si no, iba a empezar como Vicente a hablar con voz de hombre. Ok. Bienvenidos todos. Qué bueno que estén con nosotros y que se decidieron acompañarnos en la mesa redonda. Yo quiero preguntarles si todos vieron el truco de magia de Andrés o tienen que repetirlo. Ok, perfecto. Todos vieron el truco de magia. Vamos a comenzar esta mesa redonda pues con una pregunta que yo tengo para ustedes, que yo creo que todos ellos se están haciendo. Es, ¿qué tendencia estamos viendo en este 2016? Vamos a ver en el 2017 y en el corto plazo, que ellos se tienen que llevar y que sería imperdonable que no lo implementaran en el próximo tiempo. Primero las damas, ok. Muchas gracias. Bueno, gracias. Unos caballeros. Lo mencionaba a grandes rasgos en la conferencia respecto a una tendencia que hoy a nivel mundial es ir más allá de tener un enfoque defensivo, un enfoque hacia las amenazas avanzadas. Lo que tenemos que hacer, o sería imperdonable, es dejar a un lado esos términos de threat intelligence, de ser proactivos, de tener inteligencia realmente. Esto puede sonar muy técnico y es todo lo contrario, de hecho yo no soy tecnóloga. El concepto de inteligencia, el concepto de habilitar a nuestros equipos operativos y tácticos dentro de nuestras organizaciones en este tipo de conceptos de inteligencia, de threat intelligence, de usar toda esa información que obtenemos mes a mes, ustedes mes a mes, sus proveedores de servicio, sus controles tecnológicos, les dan información, les dan reportes, traps, logs. El tema imperdonable es dejar de usar toda esa información, dejar de correlacionarla, de darle una interpretación hacia cómo está sustentando nuestros objetivos y nuestra misión de nuestra organización. Tenemos que entender que el tema de inteligencia va más allá del tema técnico. Tenemos que hacer, como bien decía Andrés, es un tema de estrategia. Conceptos de threat intelligence, amenazas avanzadas, lo imperdonable es dejarlo en un tema técnico. El MOST, lo que debemos de hacer es trazarlo hacia una alineación estratégica, hacer métricas que realmente nos estén diciendo algo, nos estén ayudando a tomar acciones y mejorar nuestra operación. La seguridad es un estado mental y que muchas veces lo que tenemos que hacer es implementar aquellos controles que nos permitan de llegar a tener esa tranquilidad mental de que no está sucediendo o que vamos a tener control o que vamos a poder llegar a reaccionar. Cuando platicaba yo en la conferencia el tema de irnos a las bases, va un poquito más al tema precisamente de demos un paso para atrás, veamos lo que tenemos y establezcamos una estrategia, como decía Leslie, para poder llegar a definir, punto número uno, cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar. Quiero llegar a tener control de los usuarios cuando utilizan USBs, o quiero llegar todavía más para allá, que quiero lograr comunicar internamente cuando hay un incidente, y entonces cuando empezamos a generar esos objetivos sin decir una tecnología, que es lo que normalmente tendemos a hacer, o sea, no es de, no la iniciativa tiene que ser, principalmente en organizaciones como la suya, es el tema de que con la inversión estamos 100% seguros. O sea, esa es como que la primera reacción de todo el mundo, según yo. Y entonces, lo que tenemos que hacer es también comunicar. ¿Qué es seguro en esta vida? La muerte y pagar impuestos, si no, pregúntenle a Juanga. Entonces, si lo entendemos de esa forma, pues tenemos que minimizar el riesgo, asumir el riesgo o transferir el riesgo. Y si lo hacemos de esa forma, vamos a poder llegar a lograrlo, ¿no? Serían mis 5 cents al respecto. Edgar. Gracias. Bien, complementado lo que comenta Leslie, lo que comenta Andrés,
Básicamente lo que yo veo más, aterrizando un poquito más al gobierno mexicano, es una necesidad de entender las políticas y procedimientos y adecuar tecnologías, o sea, hacer un buen análisis, un buen diseño, como comenta Andrés, una buena implementación, un buen diagnóstico de cómo se encontramos en la parte de seguridad y poderlo implementar en la parte de políticas y procedimiento que actualmente tenemos. Veamos, por ejemplo, el caso del MACTICSI, ¿no? Y checo ese tema. En el MACTICSI dice claramente, por ejemplo, en la implementación, lo que comenta Andrés, un data loss prevention, cómo se debe de implementar. Ahí dice claramente que se debe de clasificar la información de seguridad nacional en AAA, AA y A. ¿Realmente lo estamos haciendo en nuestras organizaciones? ¿Realmente lo estamos logrando concebir dentro de nuestras políticas y procedimientos que tenemos dentro de nuestras organizaciones? Yo creo que no. Yo creo que un tema importante dentro de las necesidades es poder cuajar esos dos temas, ¿no? Okay. La parte de tecnologías y la parte de metodologías que actualmente existen. Perfecto. Yo quiero debatir esa parte. Yo no sé, pero todos los procedimientos y metodologías a los cuales normalmente hacemos referencia, ISO 27000 y demás, del Río Bravo para abajo no jalan. ¿Sí o no? Entonces, creo que tenemos que hacer dos cosas. Uno, identificar qué es lo que realmente nos va a funcionar desde una perspectiva de no es para cumplir el papelito, ¿no? Sino desde el punto de vista de decir, a ver, ¿en qué me va a beneficiar lo que tengo que cumplir? Debatamos. Excelente. Precisamente hace un momento comentábamos, hay que empezar a ver y guardar la trazabilidad de las exigencias en procedimientos como ASI y OPEC. Estamos entendiendo, estamos implementando, nos dicen ahí qué cumplir, pero no los cómo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué debe ser imperdonable? Es adelgazar esos procedimientos, adelgazarlos a nuestras instituciones, precisamente tener bien claro cuál es el valor de implementar esos procedimientos o esas guías o esas normas y sobre todo guardar trazabilidad. Lo platicábamos, se actualiza cada necesidad y identificando el valor. Una vez que lleguen los procesos deberían de ser mucho más ágiles, mucho más trazables, menos desgastante, para que realmente ya puedas decir que del río para acá sí funciona, ¿no? Ese es el reto. Perfecto. Recuerden que esta es una mesa redonda. Si alguno de ustedes quiere agregar un comentario, tenemos aquí a varias cabezas de la industria y ustedes están representando al lado de gobierno. Entonces, si alguno de ellos si tienen un comentario, pues con gusto. Adelante. Tomás García, del IMSS, Seguridad. Dentro de esta discusión también entra un componente muy importante, es la figura del órgano interno de control. Muchas veces la implementación del MACTICSI, en particular lo que yo he enfrentado con ASI y OPEC, se convierte en cumplir desde el punto de vista de lo que está buscando el OIC, no del beneficio que me va a traer el implementar estos procesos. Entonces, ¿qué se está buscando trabajar con el OIC, con la ASF, para cambiar la dinámica de supervisión, de monitoreo, en que no sea un cumplir por cumplir, sino que verdaderamente agregue valor a los procesos de las instituciones? Gracias. Y déjame ampliar un poco un comentario. Creo que a los cuatro nos ha tocado interactuar con el MACTICSI. A mí lo personal me tocó interactuar con la parte de encripción. Pero ¿en qué se está convirtiendo este listado de requerimientos? ¿Es una lista de buenos deseos? ¿Es una carta a Santa Claus? ¿O realmente es la Biblia y es lo que todos deberíamos de estar haciendo? Bueno, complementando lo que comentas, Guillermo, hace poco tuve la oportunidad de sacar un artículo en una revista donde hablábamos de la parte del MACTICSI, ¿no? Y a referencia del título lo dice todo, tarde y mal, ¿no? Realmente creo que nos hemos tardado en implementar políticas, procedimientos, y lo que comenta Andrés y lo que comentan internamente, sí yo en lo personal sí he visto clientes que tienen esa problemática de poder implementar esta metodología, y lo que comenta Andrés es cierto, no se trata cumplir por cumplir, sino realmente qué nos está sirviendo o qué es lo que nos debe de servir para poder implementar esta metodología. Veamos un ejemplo, hace muchos años surgió el ISO 9000 y en la parte de capacitación decía que teníamos que cumplir cierta cantidad de horas. Llegaba un momento que a la misma persona le tienes que dar la misma capacitación todas las veces y eso era algo negativo, ¿no? Porque de alguna manera no evolucionaba lo que actualmente se tiene, y lo que comenta Leslie y Andrés, ver si efectivamente lo que se está implementando es de manera correcta y sobre todo es eficiente, ¿sí? Desde mi perspectiva.
¿Me permites? Ok. Abordando este tema de la figura súper importante del OIC, yo quiero partir de una frase que siempre digo: la seguridad no debe de ser una sensación, debe de estar en un concepto de involucramiento de todas las partes. El órgano interno de control está embebido y tiene relación directa en materia de seguridad de la información. En los cómo, en un mecanismo que ha funcionado mucho, si me permite sugerirte, es ese involucramiento en el diseño de estos procesos, en el diseño de la estrategia de seguridad de la información. He participado en sesiones de diseño de estrategias de seguridad de la información, de definición de alcances del SGCI, donde se les involucra, donde se les hace partícipe y no se les enfoca mucho a juez y parte, ¿no? Tú me tienes que validarme, sino involucramiento es lo que te puedo aconsejar, es lo que ha funcionado, ¿no? Digo, yo simplemente para complementar lo mismo, o sea, creo que tu pregunta fue muy puntual y creo que ellos se fueron por la tangente. Habla con ellos, que dejen de ser checklisteros y se conviertan en, oye, a ver, vamos a platicar antes de que lo haga, cómo nos conviene a la organización, para que en el momento en que vengas y me digas, es que no estás cumpliendo, oye, compadre, yo te avisé desde el principio que era lo que íbamos a hacer, tú estuviste de acuerdo y pues no me puedes decir que no. El problema es de que no los involucramos, se me llegan con el checklist, a mí no me parece esa inscripción, pues no. Es involucrarlos, sé que es bien difícil. Yo trabajo mucho con el órgano interno de control porque normalmente ahí es donde me contratan a mí para auditarlos ustedes o investigarlos ustedes, entonces, pero sé cómo es el proceso. Espero haber sido más claro que aquí los compañeros. Oigan, y estamos llegando aquí a un punto donde se nota una diferencia entre la industria y gobierno, ¿no? Diferencias entre industria de seguridad y gobierno como usuario de seguridad. ¿Qué me podrían decir sobre el punto de inflexión? ¿Qué le puede pedir la industria al gobierno? Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué les pide el gobierno a la industria? Para llegar a esos acuerdos, para llegar a ese común denominador donde todos podamos coexistir. Gracias, Andrés. Estuvo muy compleja la pregunta. Ya te entendí, Andrés. O sea, te respondo y me respondes, ¿no? No. Bien, mira, yo creo que uno de los temas importantes es el mensaje que ustedes como gobierno lanzan hacia nosotros como proveedores, como fabricantes, ¿no? Es decir, pongamos un ejemplo, la evolución en la parte de contrataciones ha cambiado. Antes compraban productos, ahora compran servicios, ¿no? Más adelante van a sacar lo que se llaman contratos marcos. Es decir, creo que ustedes tienen que ser muy claros cómo quieren conceptualizar sus compras y sobre todo el nivel de protocolo que quieren manejar de comunicación con nosotros como fabricantes y proveedores, ¿no? Al final del camino, nosotros somos un eslabón, un pequeño escalón que va a permitir que ustedes logren sus objetivos. En específico para esta presentación, que es el tema de ciberseguridad, pues creemos, o al menos yo tengo la percepción clara, de que tiene que ir enmarcada la parte de ciberseguridad en un tema de una estrategia nacional en seguridad pública. ¿Sí? No podemos ir, como comentaba en la presentación, por un lado, un tema de estrategia de seguridad nacional, y por otro lado un tema de ciberseguridad. Me parece que los mensajes, a lo mejor no me quiero desviar, pero me parece que los mensajes que ustedes tienen que lanzar o que nos quieren decir a nosotros sean claros, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes trabajar los próximos proyectos que ustedes están enmarcando importantes dentro del sector público, ¿no? Excelente. También el reto está en que nos pidan a nosotros, nos den un poco de visibilidad en esa directriz de lo que nosotros tenemos que ejecutar como proveedores. Esos niveles de servicio enfocados a seguridad, ya no es un 99% de algo. Sean más claros en pedir las reglas de ejecución, las políticas en materia de seguridad de la información dentro de su especificación, dentro de su servicio. Eso también sería mi observación, ¿no? Excelente. Andrés, sin comentarios. Eso me preocuparía. Ok, un representante del gobierno, excelente. Adelante. Sí, buenas tardes, antes que nada, gracias. Un servidor es Francisco Ramírez de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, creo que todos los que están aquí involucrados en la parte gubernamental estamos pasando por una transición presupuestal muy complicada, y eso creo que ustedes ya lo saben. Entonces, el acercamiento también para con ustedes es, pues, tener ese común acuerdo en la parte de costos, ¿no? Porque lo hemos platicado,
en específico teníamos una plática con Checkpoint y bueno, estamos pasando por una situación muy, muy difícil, la verdad. Sería precio la petición. Así es. Ok, excelente. ¿Alguien más que quisiera externar una idea? Si no, continuamos. ¿Qué pasa? ¿Querías explicar? Nada más contestando ese tema. Mira, yo creo que uno de los temas importantes para poder buscar una solución en la parte presupuestal efectivamente son los contratos marcos que están próximos a salir, ¿no? Donde ya existe un catálogo de precios por parte de diferentes fabricantes para poderle dar un servicio a un cliente como el caso tuyo. Pero aquí entramos a un tema bien delicado y bien importante. Y perdón que ponga el ejemplo, ¿no? Pero es increíble que tengamos más recursos para un tema de marketing de presidencia que para un tema de seguridad. ¿Sí? O sea, si ustedes van y checan los presupuestos que existen para otras áreas que no son tan críticas, verán que realmente pues sí está bastante disparejo el tema, ¿no? Entonces sí podemos lograr ese tema de buscar precios competitivos, pero creemos nuevamente el concepto, ¿no? Que los mensajes que ustedes tienen que lanzar deben ser claros y correctos. ¿Tienen o no tienen dinero? Pero sobre todo, ¿en qué lo están invirtiendo? ¿No? Que es un tema importante. Excelente. Ok, vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando el gobierno deja de ser el usuario, deja de ser el consumidor y se convierte en el justiciero? Por ejemplo, escuchamos hace unas semanas caso de Apple contra FBI en un tema de seguridad nacional, gobierno contra fabricante diciéndome, si lo haces, no lo haces. Escuchamos al gobierno brasileño bloqueando el tráfico de WhatsApp, impidiendo comunicaciones. Escuchamos, China no se diga, ¿no? Escuchamos un tema de conflicto en vez de un tema de relación mutua. ¿Qué opinarían al respecto? Aquí sí no pero Bueno, mira, dentro de ese marco, nosotros como fabricantes en muchas ocasiones tenemos políticas y procedimientos, es decir, que no podemos evadir. Por ejemplo, si ustedes nos dicen a nosotros un malware que requieren que lo compartamos, pues no lo podemos hacer, ¿no? Realmente nosotros lo estudiamos, lo analizamos, lo revisamos. Pasa lo mismo con el tema telefónico, que seguramente Andrés es una persona clave en ese sentido, en la parte que ha tenido la parte forense. Realmente lo que yo puedo decir es que nosotros nos enmarcamos en base a políticas y procedimientos. Que se puede y no se puede, bueno, es un tema que está a discusión desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Porque hay veces que nosotros, dicho tú como fabricante, hay veces que puedes compartir ciertas cosas, pero hay cosas que no puedes compartir. Ok. Al final de cuentas, hay que entender que proveedores son proveedores, que puede llegar a estar en un marco jurídico que no se encuentra en el país, que tiene que cumplir con leyes de otro país, que depende de esas directrices, como bien comentaban, de cumplir o dar cumplimiento a algún requerimiento, ¿no? El tema de Apple contra el FBI es un tema que nunca se había dado y es un precedente muy importante, porque la realidad es de que conocemos el 10% de lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó fue que de una forma mediática ocuparon el tema de tener acceso a un teléfono de un terrorista que cometió acto suicida en diciembre en base a una solicitud de información por parte del FBI. Lo que la gente no sabe es de que el primer requerimiento que hace el FBI sí es atendido por Apple y le dio acceso a todos los respaldos de la nube del teléfono. El problema es de que el respaldo existía únicamente hasta el 18 de octubre, cuando esto sucede en diciembre, y entonces no encuentran la información que estaban buscando. De ahí se cuelgan para sacar entonces una orden judicial donde le dice a Apple, a partir de este momento y en adelante, todos los teléfonos desarrollados con iOS versiones nuevas van a tener un backdoor y yo voy a poder llegar a tener acceso a estos dispositivos. Aquí la parte interesante, y que para terminar esta idea, es quién ganó. ¿Ganó el gobierno americano? ¿Ganó Apple? Y el tema es de que estamos viendo apenas el inicio. ¿Por qué? Porque Apple dijo, no te voy a dar la información. Quien ganó en este caso es Apple, porque ante sus usuarios está protegiéndolos. Ganó el FBI, porque ante los medios el FBI pudo llegar a abrir el teléfono. Y entonces ya no te necesito, Apple, basura, ¿no? Y lo dice así como de ¡puc!
El gran tema es qué es lo que va a venir en las siguientes versiones. ¿Qué me llama la atención? Ni Google, ni Windows Phone, que sería Android, ni Windows Phone, y bueno, BlackBerry ya ni hablamos, ¿no? Pero no se están subiendo a la conversación y no están hablando de cifrado, no están hablando de nada. La última versión, y esto sí está muy underground, Apple va a cifrar incluso sin poder llegar él mismo a tener acceso a lo que estamos respaldando en la nube. ¿Cuántos de ustedes están contentos y se regocijan porque eso esté sucediendo? ¿Cuántos no? Y la tercera, ¿saben por qué yo estoy en la tercera? Porque si estoy investigando un caso de pornografía infantil y sé que el teléfono es el que está siendo el contenedor de esta pornografía infantil, no vamos a poder llegar a utilizarlo como prueba. Entonces esa delgada línea cada vez se está haciendo más pequeña, y eso me lleva precisamente a lo que preguntaste. Tenemos que empezar a tratar de que esa línea no se haga tan pequeña. Tenemos que ser muy claros, como decíamos al inicio, ¿no? ¿Legislación sería la respuesta? No necesariamente legislación, sino yo creo que es una mezcla de transparencia con el hecho de ya no dejarnos, y perdón que me lo diga así tan directo, pero así soy, no dejarnos que cualquier güey venga a ofrecernos algo diciendo que cumple cuando realmente no lo hace. Okay. Y espero que hayan entendido ese tema. Llamémoslo interacción gobierno-industria privada. Excelente. Y nada más un tema. Creo que lo que más nos beneficia ahorita, de ahora en adelante, es trabajar en conjunto de una forma mucho más... ¿En conjunto? Pero estoy hablando de en el momento en que nosotros como industria, del lado privado, entendemos cuáles son sus necesidades como gobierno y nos permiten llegar a tener acceso, obviamente tiene que haber obligaciones, pero también tiene que haber responsabilidades. Okay. ¿No? Ok, tu respuesta me lleva a un punto más. ¿Qué estamos vendiendo y ustedes qué están comprando? ¿Estamos hablando de seguridad o estamos hablando de privacidad? ¿Estamos cifrando nuestros datos privados o estoy comprando una herramienta de seguridad para cubrir mis datos privados? ¿O de qué se trata eso? ¿Hacen conflicto? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Hay alguna confusión? ¿Alguien? ¿Sin miedo? No. Porque los datos de este cuate eran privados, ¿no? Mira, nosotros como parte de empresas de seguridad lo que hacemos es prevenir, ¿no? Okay. Prevenir un ataque, prevenir interna o externamente algún tipo de vulnerabilidad que pudiera existir en la red y poder solventar un problema que se llegara a presentar. Por ejemplo, el caso de la red, vemos un virus, un antivirus nos funciona. Es decir, estamos preveniendo, ¿no? Pero de alguna manera la parte de seguridad y la privacidad de los usuarios, eso lo conlleva cada institución y cada gobierno. ¿Sí? Okay. Porque tú lo sabes, hay gobiernos que son muy demasiado, digamos, arrasan con toda la parte de privacidad de los usuarios, ¿no? Okay. Y también las instituciones. En nuestro caso, nosotros como empresas, sobre todo en fabricantes, nos damos más a la tarea de prevenir, ¿sí? De poder llevar una cultura de seguridad. Ese es uno de los conceptos importantes, ¿no? Pero le dejo la palabra a Leslie para ver qué opina. Leslie no quiere hablar el día de hoy. Yo nada más déjame decir algo. Yo estoy en contra de ti, Edgar, en ese sentido. Los proveedores venden herramientas. Más que prevención, son herramientas. Si yo utilizo alguna de las herramientas que tú comercializas para espiar o para no espiar, no es proveedor, no es culpa del proveedor. ¿Es un arma de dos filos? ¿Eso es a lo que claro. te refieres? A final de cuentas, quien lo está utilizando, ¿quién es? ¿Sí estamos? O sea, yo puedo llegar y perdón que lo haga así, un auto es un arma, ¿no? Podría yo matar a alguien con un auto, pero lo tenemos normalmente la perspectiva de que yo manejo bien para que entonces no te atropelle cuando vaya saliendo de aquí. Te lo agradezco. No, ¿de qué? Pero entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos que ver son herramientas. Un tema que a mí me cuestionaron mucho fue cuando fue todo el tema de la NSA y las intervenciones y demás. Yo lo que les dije es, hay dos que fueron las primeras, se me fue el nombre. Por un lado, las primeras profesiones que existieron en el mundo. El primero fue prostituta y el segundo, espía. Siempre existió. Y quien no espía a nivel gubernamental, y me voy a aventar un tema acá cañón,
gracias al poder llegar a saber qué está sucediendo, podemos llegar a anticipar muchos temas. ¿Qué es lo que no está claro y qué es lo que me gustaría que tuviéramos más claridad? ¿Quién lo puede hacer? Ese es el tema. El problema es de que muchas de las herramientas no sabemos las capacidades, y cuando se adquieren y cuando se empiezan a implementar pueden llegar a ser todo un tema. Hay unas herramientas, por ejemplo, bien interesantes que te pueden llegar a capturar todo el tráfico de la red. Hoy en día, ¿quién compraría una herramienta para implementar dentro de su institución que capturara todo lo que pasa por la red y que pudiéramos llegar a ver qué es lo que estaba sucediendo? Ok, hay un par. Varias manos. Ok. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy con las nuevas comunicaciones casi todo está por SSL, incluso el exchange está cifrado de tal forma que vas a capturar un 20% de la red? Entonces, ¿vas a comprar una herramienta que te están vendiendo para poder llegar a analizar todo cuando realmente no lo puedes ocupar? ¿O tienes las funciones o no tienes las funciones? Y entonces ya viene un tema de lo que platicábamos en la conferencia. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes llegar a hacer? Y entonces ahí ya empieza a justificar qué tipo de tecnología, ¿no? Y perdón por pegarte en esa herramienta que ustedes venden. Y regresando a las bases, como tú dices, antes de hablar la tecnología y el mal uso de la tecnología, usemos los mecanismos. Así yo no lo comenta, es ahí donde hay que hacerlo delgado, hay que usarlo. Los casos de mal uso por los agentes de amenaza que tenemos, que no nada más son externos, son internos, lo dice McTIC, becario, empleado descontento, desempleado. Los casos de mal uso son necesarios estudiarlos, no por un tema de balconeo interno, es un tema de realidad, de contextualizar los riesgos reales y saber en qué casos los propios controles tecnológicos pueden usarse en nuestra contra. Pero regresar a las bases, claridad, análisis de riesgos, usemos los mecanismos que nos está estableciendo McTIC entre las buenas prácticas, ¿no? Digo, aquí nada más para complementar el tema, algo que comenta Andrés, definitivamente nosotros somos proveedores de la parte de herramientas, en mi caso, para la parte de prevención. Pero lo que comenta Andrés es cierto, o sea, ¿quién está detrás de esa herramienta? Detrás de esa herramienta, ¿realmente hay una persona ética? ¿Realmente hay una persona que confiemos al 100%? Veamos un ejemplo, ¿no? Como ustedes solicitan un tema de análisis, de revisión, ¿realmente la empresa cuenta con todas esas garantías para poder guardar hoy la confidencialidad de la institución o de las personas? Me parece que es un tema que también es bastante amplio, ¿no? Y que hay que analizarlo porque honestamente, sí, definitivamente detrás de una herramienta, como detrás de un coche, pues no sabemos quién está. Y no sabemos quién está. O sea, si a lo mejor es esquizofrénico, veamos el caso de hace unas par de semanas que un esquizofrénico mató a un policía en las calles de Coyoacán, ¿no? En la parte de tecnologías pasa lo mismo, ¿no? En muchas ocasiones se puede mal usar las herramientas que nosotros como fabricantes proveemos, ¿no? Entonces, me parece que un tema que comentan es importante la ética, la formación de lo que ustedes contratan, sobre todo las empresas que ustedes contratan, para ver si cuentan con los estándares para poder resguardar una información tan crítica como la que ustedes manejan. Y me voy a poner un poquito de su lado. Si alguien les dice que compren esa herramienta para poder llegar a hacer cierta actividad y ustedes sienten que puede estar en riesgo, bien sencillo, no digan que no. Simplemente pidan un correo electrónico o una carta de que se lo están pidiendo. Y entonces así pasan la responsabilidad al de arriba. ¿Sí me expliqué? Dale. Buenas tardes. Juan Carlos Escobedo. Adelante. Oye, Andrés, Edgar, pues ni tan ni muy, de un lado ni del otro, ¿no? Como tú decías desde el principio, desde que existe el ser humano aquí, es la ley del menor esfuerzo. Y todas estas herramientas que nosotros ocupamos es para ayudarnos a hacernos más fáciles las cosas como ser humano. Sin embargo, pues sí, estoy de acuerdo también contigo de que tenemos que tener todos los procesos y respetarlos y tener una ética profesional para todo este tipo de ciberseguridad, ¿no? Pero al final de cuentas necesitamos esas herramientas, ¿no? Hablabas hace rato en tu conferencia de los bancos, ¿no? De cómo podían hackear un cajero. Pues a lo mejor yo como financiero podría tener una persona en cada uno de los cajeros cuidando a que no pase eso. Sin embargo, pues no puede ser así. Tengo que hacerme de estas herramientas y siempre va a haber el riesgo de un lado o del otro, ¿no? Siempre vamos a tener que gestionar qué tan riesgoso va a ser o cómo puede ser esto, ¿no? Entonces,
ni tan, ni muy, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos hace rato. No hay nada que sea 100% seguro. El riesgo hay que transferirlo, aceptarlo o mitigarlo, ¿no? Obviamente el control tiene que ser de menor costo que el bien que quieres llegar a proteger. Y entonces si hay fórmulas de poder llegar a decir, oye, voy a implementar este tipo de cuestiones. Sí, a mí me gusta siempre ser muy sarcástico y llevar todas las cosas un poquito a los límites, porque es como podemos llegar a hacer un poco más de conciencia alrededor de ello. Pero estoy completamente de acuerdo, tiene que ser un punto medio y puede llegar a ser, digo, alguna vez alguien de una institución gubernamental me decía, es que estamos hablando y viendo un tema de DRP, pero no tenemos presupuesto. Ok, no tienes presupuesto, ¿hay alguna forma en que podamos llegar a hacerlo más pequeño, una forma diferente? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer? Bueno, ¿qué tanta información tienes? Y querían hacer un DRP para un sistema que no era muy grande. ¿Qué haces? Lo guardas en un disco duro, se lo entregas al oficial mayor y que se lo lleve a su pinche casa. Es un DRP. Si algo pasa, va a tener el oficial mayor una copia. ¿Sí me expliqué? Entonces, hay veces de que lo queremos llegar a todo a arreglar a maquinazos. Y no es así. A lo mejor es un cambio de procedimiento. Replícalo. Hace rato allá afuera me hacían una pregunta y les decía, es que para tener acceso a información podemos llegar a utilizar torrents. Y lo primero que se le viene a la gente con los torrents es esta red ilegal. Pero ¿sabían que podemos llegar a crear una red de torrents privada, cifrada, donde cada uno de nosotros tiene una computadora donde lo subimos a ese torrent y automáticamente va a empezar a pasar pedacitos a ambos, a los 4, y va a llegar a un punto donde los 4 tengamos la misma información? Entonces, ese tipo de buscar soluciones es lo que creo que nos está haciendo falta. No nada más el llegar y decir, a ver, quiero una caja que haga esto. Podemos llegar a solucionarlo de otras formas, ¿no? En ese ni muy ni tan, yo lo llamo exactamente igual cuando hago referencia a un término muy propio, libertad de riesgo. En materia de seguridad al 100%, quien diga al 100% está mal. Realmente lo que estamos ocasionando es una conciencia de libertad de riesgo. Ser claros en mis amenazas, tener planes de acción a lo largo del tiempo, y si viene una tercera parte a pedirnos cuentas en materia de qué estamos haciendo para mitigar ese riesgo, se vale. Oye, no tengo el recurso ahorita, lo estoy mitigando desde la parte procedural, desde la parte de conciencia, y el control tecnológico viene en un trimestre indicado. Pero el punto aquí es qué estamos haciendo y tenerlo trazable y ser conscientes para tener lo que yo bien digo, libertad de riesgo, en ese enfoque de no hay seguridad, no hay 100% en materia de seguridad. Ok, perfecto. Nos quedan 4 minutos en el reloj y yo tengo una pregunta más. Estuvimos discutiendo que las herramientas disponibles están para las manos de quien las trabaja. Puede ser para el bien o puede ser para el mal. ¿Podríamos discutir entonces una red de ciberdelincuencia, de ciberdelincuentes en México? ¿Espionaje en México, si acaso? Bueno, mira, el concepto de espionaje, como comenta Andrés, ese ha surgido desde prácticamente los inicios de nuestra historia, ¿no? Y el concepto como tal abarca muchísimo. Okay. El espionaje se hace desde una manera tradicional, ¿sí?, vía personas, como también un tema ya de tecnología. Eso ha evolucionado. Claro. Lo que sí te puedo decir es que las personas que se dedican a la parte de ciberespionaje o la parte de hacking, y también a la parte de que se dedican a realizar y revisar esa historia de hacking que hubo, de hackeo o ciberespionaje que hubo en las instituciones, cada vez están mejor preparadas, mejor estudiadas, conocen mejor la tecnología, tienen una visión más amplia y también tienen yo lo llamo así, tienen un CV muy exacto, como un perfil que debe de cumplir las características para poder ser un hacker, dedicarse a la parte de ciberespionaje y también ser parte como policía, contrarrestar esos tipos de temas. El perfil que debe tener hoy en día una persona que se dedica a nivel de tecnologías en ese tema debe ser muy especialista y sobre todo un perfil que le permita poder contrarrestar ese tipo de amenazas. Sí, ha evolucionado y definitivamente las tecnologías son parte de esas herramientas para poder alcanzar y extraer información, ¿sí? Es lo que yo puedo decir. Hace un momento yo hablaba de los retos a nivel operativo y táctico,
ustedes bien conocen los equipos de trabajo especializados que los mismos procesos así OPEC nos están exigiendo. El reto es que internamente tenemos que habilitar esos skills, tenemos que estar en constante capacitación. Nuestros equipos de respuesta a incidentes están preparados para estos temas, estas tendencias a nivel mundial, estos conceptos que nos explicaba de forense, temas de threat intelligence, amenazas avanzadas. Yo quiero comentarlo en la necesidad de habilitar, contrarrestar estos equipos especializados para ir más allá, hacer inteligencia, estar prevenidos y saber resolver en caso de que un riesgo se materialice en el escenario que acaban de decir. Y nos queda 1 minuto 35 segundos. 34, 33, no es cierto. Algo que yo he visto que está funcionando bastante bien en iniciativa privada y que no he visto en gobierno es el famoso Red Team en contra del Blue Team. Dentro del área de seguridad se crean 2 equipos. Uno se encarga de vulnerar, es decir, lo que estamos acostumbrados de pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, y tienes otro equipo que se dedica a estar investigando y a estar haciendo forense de lo que ya hizo el otro equipo. Porque entonces ahí permites llegar a tener un equipo muy bien capacitado a partir de los mismos hallazgos que están teniendo. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos un área de respuesta como tal, y cuando llega el equipo de respuesta no sabe qué va a encontrar y qué es normal y qué no es normal. Y entonces si uno lo ataca y el otro va a ver qué fue el resultado, va entendiendo cómo es la operación y entonces la brecha se hace mucho más corta. Y entonces logran saber qué es lo que hay de información. Es un tema que está muy interesante porque entonces también existe la posibilidad de que uno de los equipos desarrolle un malware, el otro lo analiza y entonces se van subiendo los skills entre ellos mismos, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante que podríamos llegar a obtener. Excelente. 10 segundos. Con 10 segundos en el reloj, alguien que quiera aportar alguna pregunta, su opinión, estamos bienvenidos. Sí, de este lado. Tenemos de este lado. Porfa, una pregunta. Cuestión del Blue Team y el Red Team, sí hay que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas sí se pueden ayudar mucho entre ellos, pero al final de cuentas llega un momento que se estanca todo, y si tú estabas con el objetivo de ese Blue Team, Red Team, era mejorar las aplicaciones o el buen manejo de las cosas dentro de la empresa, hay muchas veces que se estanca ahí, porque ya después no sabes quién es el que tiene la razón o cuál es el mejor. Entonces ahí sí hay muchos controles que se tienen que implementar, porque en el momento en que uno de las personas que pertenece a alguno de los 2 equipos deja la organización, ¿qué información se está llevando? O sea, es una ideología lo que estoy comentando, pero sí necesitamos implementar un chorro de controles por el tipo de información que tendrían. Exacto. ¿No? Excelente. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, Leslie, Andrés, Edgar, solo me queda agradecerles que hayan participado en esta mesa redonda y a ustedes por también su participación. ¿Listo, Rafa? Muchas gracias a todos. Gracias, qué amables.